De regreso a su programa Criterio, estamos con el abogado constitucionalista, profesor universitario Tulio Álvarez. Hicieron unas preguntas desde la calle. ¿Qué le respondes a la gente? Esas preguntas denotan una gran madurez política del pueblo venezolano. Lástima que en la madurez social no se vea mucho. Hay mucha desigualdad y además una manipulación muy fuerte en la temática de la convivencia. Pero la primera pregunta, Amazonas. Yo creo que Amazonas es un error grave de la Sala Constitucional, en realidad de la Sala Electoral, pero en cierta forma blindada por la Sala Constitucional en último trayecto. ¿Por qué? Eso es innecesario. Si lo hicieron por la calificación, ¿qué es innecesario? Haber desincorporado a los diputados de la forma que se hizo. Porque en los procesos electorales están calificados por su celeridad, por su rapidez. Y en materia constitucional, el carácter de parlamentario es sagrado. ¿Qué significa sagrado? Su condición y las prerrogativas. ¿Qué quiero decir con esto? Si fue acreditado un parlamentario que ganó la elección por parte del Consejo Nacional Electoral, quien califica la situación es la Asamblea y es la única que la puede calificar. O sea, no tiene en este caso injerencia, no pudiera tener injerencia el TCJ. No puede tener injerencia en la calificación que hizo la Asamblea, pero la Asamblea ¿cómo califica? Con la credencial que da el CNE. El error de ellos fue no atacar la credencial y atacar el acto de la Asamblea. Porque ¿qué hace la Asamblea? Verificar que ganó la elección, y eso ya lo hizo el CNE. Los procedimientos electorales son rapidísimos. Bastaba con atacar el acto del Consejo Nacional Electoral y declarar la nulidad, y ahí sí se desincorporaban y se convocaba una nueva elección. Pero lo que hacen es crear una situación que perturba institucionalmente al país. ¿Por qué lo perturba? Porque yo estoy seguro que detrás de esto hay una jugada donde lo que creían que estaban haciendo era evitar una mayoría calificada para ciertos actos. Y resulta ser que si tú bajas los 4 diputados, igual tienes que bajar el número total de 165 a 161. Es importante eso porque la Asamblea hoy, cuando se instala nuevamente, es decir, toma la decisión de desincorporar a los diputados de Amazonas, pero sin embargo... Eso es un error gravísimo. Pero según el TCJ están en desacato y no le validan esa Este es un decisión. concurso de errores, a ver quién comete más. No podía la Sala Electoral decir que la calificación que hizo de sus propios miembros la Asamblea es inconstitucional o ilegal. No podía. Pero lo puede hacer. No podía. Porque es una facultad privativa. Lo que puede es conocer la nulidad de la elección, que lo puede tener. Un procedimiento electoral, si se lleva bien, se decide en un mes. Pero está en su derecho la Asamblea Nacional de tomar esa decisión. La Asamblea Nacional hoy es un error político desincorporar a 4 parlamentarios que son proclamados por el CNE, porque ella los calificó ya y dijo que sí eran. Los 2 se equivocaron, es un error gravísimo. Uno de criterio, no entender que hay facultades privativas de la Asamblea, que es calificar a sus miembros, y que la Asamblea califica sobre la base de la credencial del CNE. Y el otro, de la propia Asamblea, de decir, no, se van a ir los diputados de Amazonas. Los diputados de Amazonas tienen pleno derecho, y el pueblo de Amazonas, a protestar. Son legales en este caso. Claro, mientras no haya una decisión de la Sala Electoral que anule la elección, anule la credencial, y en consecuencia la Asamblea dice, como no fueron electos debidamente, yo no los califico. Pero es un concurso de errores permanente. O sea que la Asamblea pudiera entonces en este caso empezar a tomar sus atribuciones de forma legal. Yo jamás hubiera desincorporado a los 4 diputados de Amazonas. Eso es un error político garrafal. Como un error político garrafal y jurídico además fue dictar una decisión afectando una potestad privativa de la Asamblea Nacional, que fue calificar a esos 4 diputados como parlamentarios. La segunda pregunta, que tiene mucho que ver con la decisión que tomó la Asamblea recientemente del abandono del cargo del presidente. Claro, es muy buena la Asamblea porque me permite insistir. Una cosa es la institución y otra la persona que ejerce el cargo. La institución hay que protegerla. La Presidencia de la República hay que protegerla. La Asamblea Nacional hay que protegerla. La Sala Constitucional hay que protegerla. Igual el Consejo Nacional Electoral.
pero las personas que ejercen los cargos son responsables de sus actos. Si cometen actos arbitrarios, si violentan la Constitución, si se equivocan inclusive y cometen errores inexcusables, deben responder por eso. Pero no es atacar a la institución como tal. Eso es una tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Y declararse o declarar a la Asamblea en contumacia, ¿no? O sea, para... Es que eso no es, eso es un error que además tiene consecuencias. Si tú dices que la Asamblea está en desacato, lo que estás diciendo es que el pueblo de venezolano no reconoce a las otras instituciones y eso da pie a cualquier salida extraconstitucional. O sea, hay que moderar un poco el lenguaje en Venezuela. Hay que medir lo que se dice. Un presidente de la República no puede decir que la Asamblea se autodisolvió. Porque el mensaje que está dando en lo interno y en lo externo es que cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. Y en lo externo, aquí no hay democracia. O sea... ¿Se está violando la Constitución en este caso? Evidentemente. Y entonces cada vez que va por ese camino, no presenta el presupuesto en la Asamblea Nacional porque está en desacato. No acato ningún control porque está en desacato. Cada vez que un funcionario público dice, no voy a ir a una interpelación porque no me dio autorización el presidente, está cometiendo hechos que en muchos casos son delitos. Quizás en este momento no van a ser juzgados, pero esos delitos son delitos que están vinculados al tema de la ley anticorrupción. Algunos de esos delitos no prescriben y otros además materializan responsabilidad constitucional, como el caso del abandono, o responsabilidad administrativa, como el caso genérico del 232, que es el que establece la responsabilidad de todos los funcionarios en la ejecución de su cargo. Doctor, el presidente de la República está obligado a presentar su informe anual ante la Asamblea Nacional. No lo va a hacer por lo que establece el TCJ. Bien. Ahora, y se va a presentar precisamente ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué validez tiene en este caso pues esa presentación? Fíjate la consecuencia de declarar el abandono. La Asamblea no puede recibirle, pero por decisión de ella ya, la memoria y cuenta, ni el mensaje. ¿Por qué? Porque dijo ya que estaba en abandono y la consecuencia jurídica del abandono es una falta absoluta y la falta absoluta tiene como efecto la convocatoria de elecciones. Entonces, la Asamblea no puede protestar. Ningún diputado puede decir, es que tuvo que haber venido aquí y no al Tribunal Supremo de Justicia. No, señores, si ustedes acaban de declarar que hay abandono, ustedes están diciendo que él no existe jurídicamente. En consecuencia, no le pueden recibir ningún informe. ¿Cómo resolver esa tragedia entonces? Bueno, lo resolvió la Sala Constitucional en una sentencia ayer diciendo que lo va a recibir ella. O sea, ¿es legal entonces que el presidente vaya al TCJ a presentar su Desde la su perspectiva de la decisión de la Sala Constitucional, él va a estratégicamente cubrir el abandono. ¿Qué significa esto? Si no me van a recibir la memoria y el mensaje en la Asamblea, yo voy a un tribunal. No lo hizo, pero lo que ha debido hacer la Sala Constitucional es indicar lo siguiente. Hay un caso en el cual la Asamblea toma la juramentación del presidente. Si no se constituye la Asamblea, puede el alto tribunal tomar la juramentación cuando se instala. Ese era el argumento, pero es que yo veo que aquí el derecho vale muy poco y el derecho constitucional vale cada vez menos. Pero yo le digo a mis alumnos, yo no los estoy formando para que entiendan lo que no se puede entender. Yo los estoy formando a ustedes para que el día de mañana no cometan los mismos errores que ustedes están viendo todos los días. Otro de los argumentos que se está planteando con relación a la situación de la Asamblea Nacional hoy es que la Asamblea Nacional intenta hacer algo similar al impeachment que se hizo en Brasil o que ocurre en cualquier otra parte. O sea, dar un golpe de Estado constitucional. ¿Es posible eso? No, mira. Primero que el impeachment es un término genérico, pero cada país tiene su fórmula de ejecución. Por ejemplo, en Estados Unidos es un juicio eminentemente político que desarrolla el Congreso. En Brasil es una mixtura de juicio político y juicio, porque el Senado está presidido por el alto presidente del Tribunal Federal. Entonces son circunstancias distintas. Por supuesto, si juzga un cuerpo político es un juicio político. En Venezuela hay varias alternativas. Si comete delito un presidente, tiene que irse a un antejuicio de mérito, no es competencia de la Asamblea Nacional. Primero se va a un antejuicio de mérito
ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Y en caso de responsabilidad administrativa del 232, interviene el Poder Ciudadano. El único caso constitucionalmente que deriva en falta absoluta y que solo es potestad privativa es el de la Asamblea Nacional calificando el abandono. Doctor, excelente entrevista, una clase magistral, pero una reflexión final al país. No, la reflexión es que tenemos que rescatar la institucionalidad, el respeto por las instituciones. Entender que una cosa es quien ejerce un cargo y otra la institución en sí misma. Y aunque cueste decirlo, los procesos constitucionales responden a una lógica y a una tradición. En Venezuela no estamos respetando ni la lógica ni la tradición constitucional más añeja. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ya regresamos.